Buenos días. Sigamos adelante escuchando la palabra de Dios. Vamos a hablar del Evangelio de San Marcos en el capítulo 11, versículo 15. Jesús expulsa a los vendedores del templo. Ese es el texto de hoy. Marcos capítulo 11, versículo 15. Jesús expulsa a los vendedores del templo. Llegaron a Jerusalén y Jesús subió al templo y empezó a echar fuera a los que compraban y vendían cosas en el templo. Comenzó a derribar las mesas de los que cambiaban dinero y de los que compradores y vendedores de palomas, y no dejó que nadie transportara cosas por el templo. Entonces agregó esto: ¿no dice Dios, la casa de mi Padre? ¿No dice Dios en la Escritura, la casa de mi Padre será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, al enterarse de esto, pensaban cómo deshacerse de él, porque le tenían miedo, ya que su enseñanza provocaba un gran impacto al pueblo. Al anochecer, salió de la ciudad sin que nadie le pusiera una sola mano encima. Esta es palabra del Señor Jesús. Vemos en este evangelio tan pequeño cosas importantes que a veces debemos de defender lo que es nuestro. Hay veces que debemos defender lo que es nuestro porque hay un dicho vulgar: perro que no cuida su hueso no es perro. Perro que no cuida su hueso no es perro. Y vemos cómo el Señor Jesús aquí está defendiendo la casa de su Padre. Y en otro texto dice: mi casa no será llamada cueva de bandidos. Me devora el celo por la casa de mi Padre. Ustedes han hecho de la casa de mi Padre una cueva de bandidos, bola de ladrones. Vemos cómo ya el Señor Jesús nos invita a defender nuestros derechos sagrados. Nuestros derechos sagrados. Toda la gente que trabaja bien, toda la gente que hace el bien, no tienen por qué molestarlo la gente mala. ¿Por qué? Porque los que andan mal y los que están mal son ellos. Vemos cómo aquí el Señor Jesús gana. ¿Por qué gana? Porque está defendiendo una verdad que está escrita por su Padre. Sí. ¿No dijo acaso Dios no dijo Dios acaso en la Escritura: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, para todo aquel que quiera venir? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Sí. Vemos en este texto pues importante, sí, que debemos de cuidar nuestras pertenencias, que debemos de cuidar nuestro trabajo, que debemos de pelear por nuestro trabajo dentro de lo que es justo. Sí, dentro de lo que es justo. Es un evangelio tan pequeño, pero es un evangelio tan hermoso. Es un evangelio tan chiquito, pero es un evangelio tan sustancioso. Porque vemos al inicio, cuando llegaron a Jerusalén, subieron al templo y Jesús empezó a echar afuera del templo a los que se dedicaban a comprar y vender cosas dentro del templo, y empezó a derribar las mesas de los que compraban y vendían. Y también echó afuera a los vendedores de palomas
y no dejó que nadie transportara cosas por el templo. Y en otro texto dice que hizo un látigo y empezó a sacarlos a latigazos, diciéndole: fuera de la casa de mi padre, fuera, bola de ladrones. Y empezó a derribar las mesas: fuera, bola de bandidos, porque ustedes han convertido la casa de mi padre en una cueva de bandidos. Me devora el celo por la casa de mi padre. Sí, y los sacó a latigazos. Hoy vemos en este texto importante cómo agrega que no dijo Dios en la Escritura. No está escrito en la Escritura: la casa de mi padre será llamada casa de oración para todas las naciones. Pero sin embargo ustedes la han convertido en una cueva de bandidos, en una cueva de ladrones. Sí, y vemos cómo aparecen aquí los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Sí, cuando se enteraron de lo que Jesús había hecho, pensaban cómo deshacerse de él, pensaban cómo desaparecerlo, pensaban cómo matarlo, pero no podían hacer nada porque le tenían miedo, ya que su enseñanza provocaba gran impacto al pueblo. Al anochecer, Jesús salió de la ciudad sin que nadie le pusiera una sola mano encima. Y en otro texto está escrito, ¿sí? Mi padre sigue trabajando. Y mientras que mi padre siga trabajando, yo sigo trabajando. Oye, ¿no sabes que no está permitido hacer curaciones en día sábado? Pero Jesús les agrega: el Hijo del Hombre es dueño del sábado, no el sábado es dueño del Hijo del Hombre. Yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre, y la voluntad de mi Padre es que yo siga curando enfermos. Y si Él sigue trabajando, yo también sigo haciendo lo que mi Padre me encomendó. Todos debemos de trabajar en la misión o en el ministerio que el Señor nos encargó. Y luego dicen: es que te van a matar. Pues que me maten. Como dice por ahí la canción: si me matan, que me maten, si me matan, que me muera. Pues hay que seguir trabajando mientras que llegue la hora de nuestra partida, ya que Dios tiene una fecha preparada, ya que el Señor Jesús tiene una hora, una fecha fijada para cada cual de nosotros. Y puede pasar el cielo y la tierra, pero esa fecha fijada, esa fecha preparada para la hora de nuestra partida, tiene que llegar a cumplirse, así como usted ha visto cuando matan a alguien, o ha visto cuando alguien se muere en un choque, o ha visto cuando alguien se muere de alguna enfermedad, o ha visto cuando alguien se muere de una operación. También tiene que llegar un día que usted tiene que pasar por ese trance, por esa hora, por ese minuto, por ese segundo. Usted tiene que pasar. ¿Cuánto falta? No lo sabe. Es mejor que no lo sepa, porque luego, si usted lo sabe, se anda muriendo de el miedo. ¿Sí? Vemos pues en este texto importante cómo el Señor Jesús nos enseña a defender nuestros derechos sagrados, nuestros derechos del trabajo que el Señor nos encomendó, de la misión que el Señor nos encomendó. Y qué vergüenza, qué desgracia que ese trabajo o esa misión o ese ministerio o esa maestría o ese doctorado vaya a servir para su propia condenación. ¿Por qué? Porque si usted no utiliza bien el puesto que el Señor le encargó, si usted utiliza el puesto para andar abusando de la gente, como estos hijos de tal por cual estaban abusando, estaban haciendo negocio en la casa de mi Padre, en la casa de Dios. Por eso Cristo le dice: ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque ya decía yo: el que con lobo se junta,
a hollar se enseña. Por eso Cristo llega y se encuentra con la novedad de que han convertido la casa de su padre en una cueva de negocios, en una cueva de bandidos, en una cueva de ladrones, ¿sí? En una cueva de compradores y vendedores de palomas, en una cueva de cambio de dinero, en una cueva, cada cual tenía su negocio, pero lo tenía mal ubicado. Por eso el negocio fracasa. ¿Por qué fracasa? Porque anda meando fuera de la olla, anda trabajando en el lugar que Cristo no le había encomendado, el lugar que usted se había buscado. Yo quiero contarle algo. Hay muchos comerciantes, grandes multitudes de comerciantes, pero hay muchos que se meten al comercio por no trabajar, por llevársela más a gusto, que porque van a ganar dinero. Y esos ni avanzan ni dejan avanzar. Pueden durar años en el negocio y no avanzan. Pero hay comerciantes que vienen de parte de Dios y esos rápidamente les va bien. ¿Por qué? Porque es gente centrada, porque es gente que cuida, porque es gente que hace las cosas bien y que no anda con la ilusión, con el interés de hacerse millonario. Él simplemente trabaja, simplemente cumple con una misión que el Señor le encargó. Y hoy estamos hablando del comercio, de los comerciantes, ¿sí? Pero estos comerciantes que nos presenta la Biblia, que nos presenta la palabra de Dios, andaban meando fuera de la olla, andaban comerciando en un lugar que no era su lugar. Por eso llega Cristo. Cuando llega, sube a Jerusalén y se da cuenta, ve que han convertido la casa de su padre en una cueva de comerciantes, en una cueva de ladrones, en una cueva de que compraban y vendían, sí, y cambiaban dinero y vendían palomas, pero se encuentran con la noticia que Jesús empieza a echar abajo las mesas, empieza a derribar los puestos de palomas y no dejó que nadie transportara cosas por el templo. Y nos dice, no está escrito la casa de Dios. Dice en la Escritura, será llamada casa de oración para todas las naciones. Sin embargo, ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Ustedes la han convertido en una cueva de bandidos. Ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Fuera de mi casa, porque me devora el celo por la casa de mi padre. Sí, fuera de mi casa, bola de ladrones, bola de bandidos. Y vemos cómo los jefes de los sacerdotes y los maestros de ley, al enterarse de lo que Jesús estaba haciendo, querían deshacerse de él, pero no podían porque le tenían miedo, ya que su enseñanza provocaba gran impacto al pueblo. Al anochecer salió de la ciudad sin que nadie le pusiera alguna mano encima. Este es un mensaje de conociendo la palabra de Dios en carne viva. Por si te gusta leerlo, póngase a leerlo, póngase a meditarlo. Del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 9, versículo 15. Que Dios te bendiga. Gracias, hermanito. Gracias, hermanita. Y pídele a Dios por mí. Bendiciones para ti, bendiciones para tu familia y no te olvides, ¿sí? Me devora el celo por la casa de mi padre, porque ustedes la han convertido en una cueva de ladrones, ¿sí? Y la casa de mi padre será llamada casa de oración para todas las naciones. Vaya al templo a orar, pero cuide que esa oración le dé frutos en la calle, le dé frutos en el matrimonio, le dé frutos en sus hijos, le dé frutos en su hogar, le dé frutos con los vecinos, le dé frutos con las vecinas, porque no sea candil de la calle, oscuridad de la casa. Dentro de la casa es una cosa y fuera de la casa es otra cosa.
Que Dios la bendiga. Bendiciones para usted y pídala a Dios por mí. Este es un mensaje de conociendo la palabra de Dios en carne viva. Que Dios te bendiga. Gracias.